Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Bienvenidos a esta reunión, un encuentro con Jesús. Y quiero que leamos allí la palabra que tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, está diciendo que por tanto, es decir, en consecuencia de algo que él nombraba en el versículo 18, de que toda potestad le había sido dada al Señor Jesús en el cielo y en la tierra. Entonces, eh, como le fue dada toda potestad, tiene una consecuencia y es una acción, requiere una acción. Y a nosotros es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, cumpliendo unos requerimientos que están allí, que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, enseñándoles a guardar, a obedecer, a cumplir con la voluntad, los mandamientos, que teman a Dios y ese temor se vea reflejado en la obediencia, en la sumisión, en el sometimiento, en la humildad. Entonces, enseñándole a que guarden todas las cosas, y entre todas las cosas abarcan sus mandamientos de justicia, y viene algo a través de eso, una promesa. Él nos promete que estará con nosotros todos los días, que enviará de su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces, como maestros, como tú y yo, como maestros, la palabra enseñándoles debe convertirse en un rema en nosotros, porque esa es nuestra función, de guiar, de enseñarles a los discípulos. Y ese enseñar es del griego del 13:21, que es aprender. Por ello, nosotros como maestros nunca debemos dejar de aprender, porque así podremos guiar, así podremos dar a nuestros discípulos de aquello que hemos recibido. Entonces, esa gran comisión no es una opción, no es si de pronto si nos nace o no nos nace, sino que es un mandamiento que Dios nos da. Y tenemos allí un principio que dice la obediencia, un proceso de aprendizaje. Diariamente tenemos que aprender a someter nuestra alma a la obediencia, porque nuestra alma muchas veces quiere manifestarse y rebelarse contra algo que no nos parece. Por eso nuestra mente debe ser renovada, nuestra voluntad rendida siempre a Dios, a la palabra de Dios. Entonces quiero que tomemos allí una actitud reverente, tenemos un tiempo de oración. Siendo el Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta hora, por esta reunión, precioso Dios, en la que igual tú nos has convocado, Señor, porque tienes, Padre eterno, cosas para hablarnos, bendito Rey. Tienes, Señor, para instruirnos, para enseñarnos, precioso Dios, y queremos estar atentos en esta noche, Señor, para, precioso Dios del cielo, poder cumplir con ese mandato que tú nos has dado, Señor. Poder ir, poderoso Dios, y hacer discípulos, Señor, en todas las naciones, Señor, en cualquier lugar donde estemos, precioso Rey, poder llevar esa palabra de salvación, esa palabra de vida, poder enseñar, Señor, a otros, poder dar de eso que tú nos has dado, precioso Dios, pero necesitamos, Señor, ser instruidos, necesitamos, Padre, aprender, Señor, a obedecer, a ser obediente a tus palabras, a tus instrucciones, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, también a sentir en nuestro corazón, bendito Rey, esa compasión que tú sentías, Señor. Tu palabra dice que tú miraste las multitudes y tuviste compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Señor, en este momento también hay una sociedad, poderoso Rey, que está allí, Señor, deambulando como ovejas sin pastor. Hay familias, Señor, destruidas, hay personas,
personas, bendito Rey, que necesitan en este momento de ese pastor que les guíe, Señor. Y tú nos has puesto allí, Padre, para hacer luz, bendito Dios, en medio de ellos, para poder llevar, Señor, esa palabra, bendito Dios, ese refrigerio, ese bálsamo para aquellos que están pasando situaciones difíciles. No permita, Señor, que seamos ajenos a la necesidad de nuestra ciudad, precioso Rey, donde diario, Señor, las personas, bendito Dios, perecen y no tienen, bendito Rey, ese conocimiento tuyo, Señor, no han procedido al arrepentimiento. Padre eterno, yo te pido que coloques en nuestro corazón ese fuego, Señor, esa pasión, bendito Rey, por esas almas, porque fue por ellas, Señor, fue por cada persona, bendito Dios, en esta tierra que tú viniste, Señor, a dar tu vida, precioso Rey, en rescate de cada uno de nosotros. Y así como de gracia, Señor, hemos recibido de tu amor, de tu favor, de tu misericordia, precioso Rey. Así también, Señor, nosotros vayamos como instrumentos, precioso Rey, tuyos, poderoso Dios, de llevar, de dar a otros lo que tú nos has dado, Señor. Bendito Rey, te pido que quites, Señor, toda indiferencia, Señor, que pueda haber en nosotros, precioso Rey, y ayúdanos a estar atentos, Señor, a estar apercibidos, a estar dispuestos, Padre, para llevar esa palabra de salvación, para enseñar, para guiar, para instruir, bendito Rey, sobre todo, Señor, para seguir nosotros aprendiendo cada día, Señor, para poder dar de lo que tú nos has dado. Gracias, precioso Rey. Y en esta hora, Señor, estamos atentos a cada instrucción, Señor, que tú tengas para nosotros. Y te pido que nos des un corazón, Señor, manso y humilde, dispuesto a obedecer, precioso Rey, tu palabra, dispuesto a obedecer tus ordenanzas, Señor. Te damos gracias, bendito Rey. Te damos toda gloria, honra y honor a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces este es el componente temático de esta noche. Ya tuvimos la reflexión y la oración inicial. En el punto 2 vamos a ver el perfil del servidor. En el punto 3 hablaremos de la gran comisión y el discipulado. En el punto 4, principio, mentalidad de cuerpo. En el punto número 5, la vida de los primeros cristianos. En el punto 6 hablaremos acerca de la campaña evangelística, un encuentro con Jesús. En el punto 7, un tiempo para resolución de eventuales inquietudes. Y en el punto 8, una reflexión y una oración final. Dios les bendiga. Bien pueda, mi hermano Cristian. Amén, maestra Marielle, muchas gracias. Muy buenas noches a todo el equipo de coordinación y a todo el equipo de maestros que hoy nos acompaña. Un cordial saludo a todos. Bueno, continuamos en esta reunión muy necesaria, compañeros, porque tenemos una gran responsabilidad. El día viernes 15 de abril tenemos a cargo la organización, la logística, como anfitriones de la campaña Un Encuentro con Jesús. Entonces, vamos a iniciar en esta diapositiva número 3, que ahí se encuentra en sus pantallas, y vamos a revisar ese perfil que usted y yo tenemos como maestros de la ESFI Discipulado, de la Escuela de Formación Discipulado, y quiero que le pido el favor de que me acompañe ahí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3, para que miremos algo acerca del perfil de los llamados, y ese es usted y ese soy yo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, del versículo 1 al 3, solamente allí, y leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Mire la presentación, nuevamente el ministro de Dios. Mire la presentación del ministro de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Deténgase allí un momento. Pablo, llamado a ser. Si a alguna persona en la tierra no le alcanzaba alguna duda, no tenía ninguna duda de que tenía un llamado, ese era el apóstol Pablo. Él no tenía ninguna duda, nunca lo dudó. Y eso que pasó por tribulación y angustia, muchas veces herido, muchas veces azotado, apedreado, pero nunca
atribuyó despropósito a Dios. Mire el alto nivel de identidad que él tenía. Llamado en casi todas sus cartas, empieza de esta manera, como está pensando esta carta a los Corintios. Dice, llamado a ser. Recuerde que el ser se manifiesta, es una manifestación de un verdadero hijo de Dios que se caracteriza porque lo que él evidencia, lo que él exhibe es actitud, disposición y obediencia. ¿Qué exhibe? ¿Cuál es la manifestación del fruto que glorifica a Dios en el ser? Es disposición, actitud y obediencia. Y la otra manifestación en el hacer, una fe probada, una visión de parte de la voluntad de Dios y un emprendimiento. Y la necesidad de ese fruto en el ser es precisamente que nosotros formemos ese carácter dando testimonio. Entonces, que formemos ese carácter dando testimonio en ese nivel 4, mi manifestación, es muy importante porque desde aquí nos lo está mostrando. Y en el nivel 5, la gran necesidad, les recuerdo, es madurar, ir a la madurez siendo ejercitados en la palabra de justicia, ir a la madurez y segundo, glorificar a Dios con nuestro servicio, que todo lo que hagamos honre al Señor. Entonces, dice, llamado a ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Siempre hay que reconocer quien trabajan con nosotros. Siempre hay que reconocer en todo lo que hagamos a nuestro equipo que nos rodea, a nuestro compañero de grupo en el salón, compañera. Siempre hay que reconocer su trabajo en la obra del Señor. El apóstol en su carta lo enseña y en muchas de sus cartas doctrinales que son el fundamento teológico de la doctrina cristocéntrica, basada en el amor. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, siempre dirigía sus cartas a unas iglesias, a grupos de personas, y lo más importante, a los santificados. Estaba hablando a los que habían sido reservados para las alturas. ¿Qué es santificado? Reservado, consagrado para las alturas, para vivir aquí en la tierra como se vive en el reino de los cielos. Estar consagrado para la función de Dios, para el servicio a Dios. Separado de las tinieblas, escogido de las tinieblas, sí, pero utilizado ahora en el reino de la luz para glorificar a Dios Padre que está en el cielo. Entonces dice, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, en su obra, en su sangre, en su cuerpo. Llamados a ser, nuevamente la palabra llamado, ¿no? Hace un énfasis, como cuando nuestro Señor Jesucristo decía, de cierto te digo. Es lo mismo, está haciendo énfasis, está diciendo que esto es muy importante, que es doblemente verdadero. Entonces, pongámosle mucha atención a estas palabras, llamado a ser, tanto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y de nosotros. Está hablando de que él reconocía el señorío de Cristo en todo lo que hacía y en toda circunstancia de su vida. Y dice, Señor de ellos y nuestro. Tercero, versículo 3, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire que el apóstol también reconocía a Dios como su Padre, que le había venido a proveer, a proteger y a ejercer gobierno sobre su vida. Entonces es muy importante esto, y así mismo empieza la carta a los romanos, que estamos estudiando normalmente los lunes. Y mire cómo el apóstol en su función evangelística siempre tenía presente su llamado y tenía presente sus dones. Tenía presente que para impactar un mundo pagano, para impactar un mundo que estaba sumergido en la perversión, necesitaba siempre tener una identidad en Cristo Jesús. Necesitaba siempre recordar quién le había llamado. Necesitaba recordar quién era el que lo había llenado de poder y de gloria para ser enviado. Entonces, él después sigue hablando de la acción de gracias en el verso número 4 de esa primera de Corintios.
por los dones, por la bandeja de poderes que Dios había puesto a disposición del siervo de Dios para servirle aquí en la tierra. Mire lo que dice el verso 8 ahí mismo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Nuevamente la palabra llamados, siempre está la conexión de su llamado. El Dios me llamó, me separó del mundo, entre mucha gente, como nos lo explicaba ahora el pastor en el culto, para que nosotros hiciéramos la función que estamos desarrollando. No solamente es preparar discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas, sino que debemos de ayudar a los que están en el mundo a llegar a esa posición de discípulos, a esa posición de servidores, a la sumisión al Dios de los cielos. Entonces, quería mostrarle este perfil que siempre tenía el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo siempre decía: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No es malo imitar lo bueno, no, el apóstol nos instaba y nos decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y el perfil que él siempre en su presentación desarrollaba era Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser santo, llamado a lo uno, pero siempre tenía claro la paternidad de Dios, el llamado y los dones. Entonces es muy importante que iniciáramos con este perfil de los llamados, como somos usted y también lo soy yo. Diapositiva número 4, la gran comisión y el discipulado. Siempre va a haber una intimidad, están unidos, están ligados, como la oración y el ayuno. Siempre están allí junticos. La gran comisión y el discipulado son esenciales en una sola ordenanza sagrada. Dice, el discipulado se traduce en el paso a paso que posiciona al nuevo creyente en el lugar de hijo. Está hablando de identidad. No hay más nada que decir. Está hablando de identidad, que hemos sido llamados a ser primero para luego hacer. Y dice, y heredero del Dios, del reino de Dios, el cual vino a establecerse, a extenderse aquí en la tierra. Dios escogió la enseñanza para multiplicar su reino. Él escogió la enseñanza como mecanismo, como dispositivo de multiplicación en su reino. Propósito 1 del discipulado: enseñar los principios bíblicos del reino, enseñar a vivir aquí en la tierra como si se viviera en el cielo, practicando los mandamientos de justicia, claro que sí, que generan identidad y carácter en Cristo mediante la unción de convencimiento, que desata un testimonio ejemplar. Recuerde, el ser necesita manifestarse en actitud, disposición y obediencia. Está hablando de un testimonio, de un carácter en Cristo Jesús, de una unidad juntamente con Cristo Jesús. Identidad en su muerte al pecado e identidad en resurrección en su nueva naturaleza divina. Y dice, de cada miembro del equipo donde se manifiesta Jesucristo en su justificación, su santificación, su consagración, su manifestación en la vida de todo creyente. Propósito 2, formar para enviar, ir y hacer discípulos. La multiplicación a través de los grupos familiares y las casas de bendición. ¿Y qué se hace en los grupos familiares? ¿Qué se hace en las casas de bendición? No solamente se hace oración, se enseña el reino de los cielos, se enseña los principios para que la gente conozca del amor de Dios. Visión y misión. Mire la visión de nuestra congregación. Es que lo quiero como posicionar, por eso le estoy hablando de esto, compañero, compañera. Yo lo quiero posicionar en el llamado que tenemos, en la función que Dios nos ha mandado a desarrollar. No lo quiero llevar por otro lado, sino por ese camino que el Señor nos quiere llevar. La visión, el horizonte que tiene nuestra congregación, la visión que el Señor le ha dado a el pastor, el ministro que ha puesto en esta administración. Su visión está allí plasmada: evangelizar toda la nación de Colombia con fundamento en la palabra de Dios como fuente de inspiración divina, hasta ver las vidas rendidas a los pies del Señor Jesucristo. Y aquí quiero decirle algo. ¿Cuál es el objetivo de la cruz? ¿Cuál es el objetivo de que Cristo haya ido a la cruz? Muchos responderían: para poder ir al cielo, para reconciliarnos con Dios, para recibir la salvación,
el perdón de pecados, pero esa es una visión individualista, esa es una visión cuando hablan de que se recibe de manera personal. Sí, es cierto, se recibe de manera personal, pero es una visión todavía individualista. Pero mire lo que dice aquí la visión: hasta ver las vidas rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante esta parte, porque está en armonía, está en asociación cuando nuestro Señor nos habla de que, y vemos y leemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, de que Él está preparando equipos de trabajo con unción del reino. Siempre formaba grupos, llamó a 12, trabajó con esos 12, y esos 12 se multiplicaron quizá en 70, pero siempre hablaba de formar un equipo lleno de unción del reino de los cielos para transformar naciones, porque el objetivo no es solo salvar personas, sino que el objetivo de la gran comisión también, y el mandamiento del Señor, es también llenar su equipo de trabajo del poder de Dios, llenar su equipo con la unción de Dios para ir a hacer el bien a la humanidad. Entonces, el gran objetivo también de la obra consumada por Cristo en la cruz es traer a las personas a rendir su voluntad y someterse bajo el señorío de Dios Padre que está en el cielo. Traer a todas las personas a obedecer a Dios, a temer a Dios, porque de nada nos sirve entonces creer sin obediencia. La fe sin frutos está muerta. Por eso yo tengo que ser, y el ser se manifiesta, la fe verdadera, en la actitud, la disposición y la obediencia. Necesitamos entender de que somos un equipo lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, que tenemos autoridad. El domingo que tuvimos el privilegio de salir al parque, habían unos muchachos de estilo, eh, gente que de pronto está en pandillas, y se ven que están en ese mundo, y estaban pues consumiendo, fumando sus cosas, pero cuando los abordamos con otro hermano nos dimos cuenta de que se nos sujetaban, nos decían: sí señor, cómo no, así es. Nosotros veíamos que les hablábamos, y había unos 6, 7 muchachos allí, y todo lo que les decíamos, y los invitábamos a orar, y sí señor, y bueno, había un sometimiento que de pronto el hermano y yo no esperábamos, pero nos dimos cuenta de que cuando abordamos, sabemos que tenemos autoridad sobre lo que a ellos los está gobernando. Y fue una experiencia muy especial porque aprendimos muchas cosas, que tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Ellos nos obedecen. El diablo está bajo nuestros pies, por tanto no debemos temer, sino que debemos exaltar la identidad en Cristo Jesús. Entonces quería dejarle esa parte clara allí. Misión. La misión es obedecer el mandamiento de Dios, de la gran comisión y la instrucción específica para la iglesia dentro del centro misionero Bethesda, de ganar millones de almas para el reino de Dios, generando transformaciones que redunden en el beneficio personal, familiar, social, con proyección nacional e internacional. Bueno, la la enseñanza que nosotros desarrollamos también hay que llevarla a la calle. Sí, así es. La enseñanza es ir y hacer discípulos en todas partes, y eso incluía la calle, eso incluía cada cuadrante de nuestro barrio, cada cuadrante de nuestra comunidad, hasta donde Dios lo lleve a uno, allá uno debe estar enseñando, debe estar compartiendo el reino de los cielos. No sé si usted me entiende, la dimensión del llamamiento, la dimensión de Dios en el llamamiento es mundial. No hay, eso es innegociable, eso es innegociable. Él siempre empezaba desde donde esté hasta lo último de la tierra. Su visión era mundial. Nosotros no podemos enfocarnos entonces solamente allá en tu casa, ¿no? Desde ahí es el punto de lanza, pero la misión es mundial y vamos a ir a los confines de la tierra. Entonces, mire la visión del Señor para su iglesia, ¿no? En la diapositiva 5, nuestra compañera y coordinadora
en la reunión pasada nos hablaba de este pasaje que es necesario que volvamos a tocar porque es supremamente importante y que se enlaza con la tarea que necesitamos desarrollar de alguna campaña evangelística, no solo esta, sino cualquiera, en nuestra función y rol de maestros. Tenerla clara. Efesios 4:16, en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está en la pantalla. El evangelismo sin unidad es un disparate totalmente. El evangelismo sin unidad no hay poder ahí, no hay concentración de la unción del reino de los cielos. Mire lo que dice el cuerpo sobre el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien concertado. Mire esa palabra tan trascendental. Dice el 48:83, ahí los puse en la pantalla. Todo esta parte del Nuevo Testamento es en el griego y dice unir estrechamente, organizar compactamente, bien coordinado. De ahí es que sale la coordinación, ¿no? Bien coordinado y bien unido. ¿Y unido qué significa? 48:83 es la misma palabra en el griego. Unir estrechamente, organizar compactamente, bien coordinado y bien unido entre sí, entre nosotros. Entonces, cuando el Señor te llame a una coordinación o a un monitoreo o a un puesto donde te corresponda dirigir, no te olvides, amado maestro, no te olvides, amada maestra, de Efesios 4:16, que está dentro de la órbita de la unidad en el espíritu. Sí, está dentro de ese periférico. Y es tan importante trabajar coordinados, es tan importante trabajar todos una misma cosa, tener un mismo sentir, ir para un mismo horizonte, mirar para un mismo lado, concentra el poder de Dios en todos nosotros, se concentra de una manera maravillosa. Dice, por todas las coyunturas, entonces nos habla de ligamentos, de partes que se vinculan, que se unen, como el brazo está unido al tronco. A esa articulación es mencionada como una coyuntura, como una parte. Se ayudan y esas partes se ayudan entre sí. Mire que ahí hay un cuerpo humano y aunque las manos tienen la función de agarrar, de trabajar, para comer, entonces la boca tiene otra función y el estómago tiene otra función y el gusto tiene otra función. Y mire cómo todo el cuerpo, aunque son muchos miembros, aunque son muchas partes, muchas coyunturas, ellas ayudan al cuerpo a un óptimo funcionamiento, ayudan al cuerpo a estar coordinado. Entonces mi mente es muy importante, la cabeza es muy importante porque ella es la que envía las órdenes, a las manos para movernos, a los pies para andar, a la boca para hablar, a los ojos están allí y tienen su función de iluminar y permitirnos ver el olfato. Bueno, toda la parte de cada parte de nuestro cuerpo es usada en la analogía bíblica para indicarnos cómo debe funcionar la iglesia, como si fuéramos las partes del cuerpo, de un solo cuerpo, que aunque somos muchas partes, miles de partículas, miles de partes, es bien complejo el ser humano, pero todo trabaja para un mismo cuerpo, todo trabaja para el mismo cuerpo, aunque cada órgano tiene su función. Unos órganos son internos, otros órganos son externos, pero todos trabajan para el mismo cuerpo. Entonces quiero que usted tenga en cuenta eso cuando le corresponda coordinar, cuando le corresponda dirigir, cuando le corresponda ser parte de alguna dirección, de un puesto de manejo, de dirección y confianza, tienes que tener en cuenta que si el uno va por un lado, el otro va por el otro, es muy difícil que podamos avanzar. Es muy difícil que podamos tener esa mentalidad de cuerpo. Por eso esto es un principio, dice en la diapositiva 5, en el punto 4, principio de mentalidad de cuerpo. Todos para uno y uno para todo. Eso era tradicional en el mundo, pero no sabíamos que tenía su respaldo bíblico, aunque ellos no sabían los que lo decían. Pero ahí había una concentración del poder en la unidad y en la identidad. ¿En qué se concentra ese poder? En el principio de la mentalidad de cuerpo, en la unidad y en la identidad. En la identidad y en la unidad. Dice, se ayudan.
una cosa que como coordinadores, como directores de grupo, como profesores monitores, como profesores maestros, como servidores en el reino de Dios, hay que aceptar y hay que admitir para que podamos cumplir nuestra función verdaderamente, tener la capacidad de decir, necesito ayuda. Eso es fundamental. Yo, sin ustedes, no puedo funcionar. Y quizás ustedes, sin quien organice y coordine, tampoco puede funcionar. Y aunque yo no soy superior a ustedes, ni ustedes son superiores a mí, todos somos uno en Cristo Jesús, tenemos funciones diferentes. Unos se dedican a enseñar en la primera línea, es decir, que yo soy servidor de ustedes, yo me debo a ustedes en apoyarlos en lo que necesiten, ayudarlos a apoyarlos en resolver los inconvenientes, en los casos especiales, en todo eso, soy servidor de ustedes. Entonces ustedes están allá en la primera línea y ustedes son tan importantes en la obra que como no se imaginan. Entonces, es muy importante que usted sepa, para poder coordinar, que usted necesita ayuda. Que si va a coordinar un grupo, usted tiene que saber, usted no puede hacer todo solo. Aunque tenga el tiempo, usted no puede hacer todo solo. Usted debe de identificar las virtudes de su equipo, identificar las funciones de su equipo. Unos manejan Excel, otros manejan quizá la gracia en el salón, otros quizá se dedican a llamar, otros son muy buenos con compartir información, pero cada uno tiene una función tan importante que se complementan los unos con los otros y los otros con los unos. Son los unos para los otros y los otros para ese uno. Y así funciona este principio de mentalidad de reino. Dice, de mentalidad de cuerpo, dice, se ayuda mutuamente, contribución, suministración, ayuda. Mutuamente, 39-56, todas las formas de declinación, todo, cualquiera, cada uno, el todo, se necesitan nosotros nos necesitamos unos a otros, el equipo se necesita entre sí, todos son indispensables y cada uno es parte fundamental en el equipo. Aquí todos es una pieza importante en el cuerpo de Cristo. Según la actividad, mire que dice el 1753, eficiencia, obra, operación o poder propia. Entonces cada uno tiene una virtud que Dios le dio. Quizá usted es el que enfrenta los problemas, quizá usted le habla a alguien y esa persona se le sujeta. No, pues enviemos al maestro, que el maestro le habla muy bien. Aunque todos tenemos el poder de Dios, pero debemos de descubrir que hay un rol especial en el cual uno se destaca. Y ese rol yo lo tengo que compartir, ese rol lo tengo que usar para el bien de mi equipo, esa función, esa virtud, la tengo que usar para el bien de la humanidad y más para el cuerpo de Cristo, más para el equipo donde Dios me ha puesto. Entonces, si yo sé hacer algo y no me multiplico, escondí el talento. Y pasa, ¿usted se acuerda de la parábola de los talentos? Que hubo uno que tenía un talento y lo enterró. A esa persona no le fue bien. Dios le dijo, mal siervo, mal siervo. No, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. Porque en el ministerio, si tú y yo sabemos hacer algo y tenemos una virtud, yo se lo tengo que enseñar a otro para que los talentos se multipliquen. Tengo que beneficiar a los que me rodean. Si mi virtud es manejar sistemas, que mi equipo sepa manejar sistemas. Si yo soy el que sé eso, tengo que tomar la iniciativa yo de multiplicarme, porque eso es lo que glorifica a Dios. Y segundo, eso es lo que multiplica el poder de Dios, los dones, y la persona que está trabajando en eso es bendecida. Entonces voy a dejarle ahí esa parte. Según la actividad propia, dice propia, buena, correcta, apropiada, adecuada, oportuna, conveniente, ajustada. De cada miembro, conseguir cada una sección o porción, división o parte, detalle, parte, región, turno, conforme al don que ha recibido. Cada persona tiene un don especial y al usarlo en el equipo, dice que recibimos un crecimiento, nos edificamos en amor. Dice,
recibe crecimiento, agrandar. La cosa se aumenta, es multiplicada, es prosperada. Para ir edificándose, arquitectura, una estructura. Se forma una estructura cuando yo le enseño a otro. Se forma una estructura sólida. Y ahí hay poder de Dios, claro que sí. Se forma una estructura sólida, una base de milicia. En amor, afecto, benevolencia, festín de amor. Me gustó esa palabra del 26 del griego, festín de amor. Hay una fiesta de amor cuando nos edificamos los unos a los otros, nos ayudamos, nos enseñamos unos a otros. Tú me enseñas lo que tú sabes, yo te enseño lo que yo sé. Y eso es agape. Bueno, diapositiva número 6. Ahora sí, dichas estas palabras, punto 5, la vida de los primeros cristianos. Siempre hay que pararnos y mirar cómo era el testimonio de aquellos que manifestaron un poder impresionante en la evangelización, en el compartir la palabra. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, en el nombre del Señor Jesús. Está ahí en la pantalla, compañeros. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que les decía. Ellos tenían una misma visión. En la comunión, común, unión, todas las cosas en común, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, no solamente en compartir de pronto los alimentos, también puede ser la palabra, la enseñanza, como estamos usted y yo ahora. También era la oración compartida, sí, Señor. Y sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira de dónde viene el poder de una convivencia sana, de una convivencia entre hermanos muy ejemplar. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Mire cómo hay un énfasis en la unidad, en la identidad. Y dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nosotros tenemos en común a Cristo Jesús, la enseñanza, el enseñar, formar personas para el servicio. Tenemos muchas cosas en común. Cuidar personas, cuidar su formación, calificar audios, calificar escritos de identificación. Todo eso lo tenemos en común. Y vendían sus propiedades. Bueno, ellos eran personas que se preocupaban los unos por los otros. Si veíamos necesidad, aportaban, listo. Y lo repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando, nuevamente esa palabra perseverancia, unánimes, cada día en el templo, se congregaban bastante, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, bueno, visitaban, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, eran mansos y humildes, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire la consecuencia de todo lo que leímos. Leímos del 42 al 46, unos prerequisitos de la vida de los primeros cristianos. Y mire la consecuencia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Bueno, espero que usted haya entendido esta parte de la necesidad de unidad y de identidad y de que aprendamos a convivir y de que nos hagamos el bien los unos a los otros. Y el Señor se agrada tanto de eso entre nosotros que Él trae más gente. Él trae más gente, esto se multiplica, se agranda, porque Él se goza de que allí está su amor de los unos por los otros. Bueno, ahora sí entramos en materia. Dicho estas palabras, punto número 6, campaña, un encuentro con Jesús, un encuentro con Jesús. Mi compañero coordinador, el hermano Víctor Murillo, nos va a hablar algo sobre este lema, Mateo 11:28. Donde dice, venid todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Adelante, mi maestro Víctor Murillo, tiene la palabra. Bienvenido. Dios bendiga, mis hermanos. ¿Ahí me escuchan? Amén, te escuchamos. Bueno. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues, mis hermanos, vamos a desarrollar una reflexión. Y esta reflexión, mis hermanos, persigue dos objetivos de lo que Dios me ha enseñado a través de este versículo bíblico. Y uno de ellos, mis hermanos, es entender la invitación de amor de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. Y el otro propósito, mis hermanos, es poder identificarnos con la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:28. Vamos a estar parados ahí, mis hermanos.
Y dice, venid. La palabra venid, mis hermanos, como sinónimo, llamado, invitación. Como concepto, mi hermano dice, comparecer una persona ante otra. Moverse hacia la persona que habla. Dice, mis hermanos, a mí, primera persona. Nuestro Señor Jesucristo hablando en primera persona de sí mismo, relacionándose a sí mismo. La palabra todos habla en plural, que indica la totalidad de los miembros de un grupo. El Señor Jesús abre una carta de invitación para que todos, sin excepción alguno, vengan a Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mis hermanos, trabajados y cargados. Quienes hoy cargan con la culpa y la consecuencia. Ese es el llamado. Para quienes hoy cargan con la maldición y la consecuencia. Para quienes hoy cargan, mis hermanos, con la frustración de vivir en su humanidad, mis hermanos. Para quienes hoy cargan con el pecado. Para quienes hoy cargan con diversas enfermedades. Para quienes hoy cargan, mis hermanos, con tormentos. Para quienes hoy cargan, mis hermanos, con aflicciones demoníacas y depresiones. Y dice, mis hermanos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor promete, ¿sí, mis hermanos, un descanso? La palabra descansar como sinónimo, reposo, alivio. Como concepto, mis hermanos, recuperarse, reponerse. Se trata, mis hermanos, de una invitación de amor a quienes hoy sufren y están siendo lastimados. Mateo 9:36 también nos deja ver el corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Y la hermana lo anunciaba y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Compasión, mis hermanos. Un sentimiento de tristeza que produce ver el sufrimiento de alguien. Pero además de eso, mis hermanos, no solo ese es el sentimiento. La compasión tiene dos elementos, el sentir, ese sentimiento, valga la redundancia, ese sentimiento de tristeza cuando yo veo a otro sufrir, pero también la compasión me lleva a un hecho concreto, a una acción en concreto. Compasión, sentimiento de tristeza que produce ver a alguien padecer, sufrir. Y también, mis hermanos, que me impulsa a aliviar su dolor. Mis hermanos, el Señor Jesús no solo vio y tuvo compasión de ellos, sino que dice, vio una población dispersa, vio una población atormentada, vio una población confundida, vio una población engañada, vio toda una población, mis hermanos, que corrían en un desenfreno, en una oscuridad, mis hermanos, sin ver la consecuencia, o si viendo la consecuencia no entendían, ¿sí?, la causa de esa consecuencia. Y el Señor dice en otro versículo que empezó a enseñarles a que ellos conocieran la verdad para ser libres. La verdadera compasión, mis hermanos, es el sentimiento de sufrir y también la acción concreta para ayudar. Compasión, mis hermanos, deja ver nuestro corazón lleno de misericordia y de piedad. Y hoy vemos, porque el llamado y esta carta de invitación es a todos, pero quiere el Señor Jesús que nosotros multipliquemos este mensaje, que multipliquemos esta invitación. Y esta es la oportunidad para que todos hoy nos activemos en la obra evangelística. Aquellos que hoy nos identificamos con la compasión de Jesús, de ver otro sufrir y saber que nosotros tenemos un conocimiento que salva vida. Nosotros tenemos un conocimiento, mis hermanos, de que salva vida, un conocimiento que sana, un conocimiento, mis hermanos, que restaura.
La invitación que hace nuestro Señor Jesucristo no solo es una invitación de alivio a quienes hoy cargan, ¿sí?, con todas esas frustraciones, con todos esos problemas, sino también una invitación de vida, ¿sí? Porque ese descanso, ese alivio, mis hermanos, también lo podemos traducir, mis hermanos, en el peso de la culpa, en el peso del pecado que lleva a la gente a perderse en esa eternidad. Y mis hermanos, quiero, si el hermano Cristian me permite así, cortamente un testimonio, ¿sí? Testimonio, mis hermanos, que permite glorificar a nuestro Señor Jesucristo y el no jactarme de nada, porque entiendo que esto no pasó en mi humanidad y que el poder estar en estos ministerios extramuro me ha dado a mí ese privilegio de poderme activar en la obra evangelística. Hoy fui al barrio Potrero Grande a visitar una familia. Y mis hermanos, es ver una sociedad degradada, ver jóvenes en las drogas, ver mujeres en las drogas, ver personas, mis hermanos, enfermos, y ver cómo hoy la gente vive en esa ceguera, en esa venda, mis hermanos. Yo en una vida, mis hermanos, donde quizás muchos piensan que con la muerte termina todo, ¿sí?, cargando con la consecuencia del pecado, pero no reconocen que lo que están haciendo mal, no reconocen que están haciendo algo que no está bien y que es quien los tiene en esa situación. Entonces ve uno la profunda necesidad, mis hermanos, de ir, de invitar, de multiplicarse en el evangelio, perdón, en el mensaje de salvación, de llevar, de predicar, de hablarle la verdad, de que ellos se encuentren con la verdad que es nuestro Señor Jesucristo y puedan salir de esas cargas. Finalmente, mis hermanos, a eso de las 4 de la tarde, tuve la oportunidad de ir a visitar a una hermana, quien Dios la había llamado, mis hermanos, al servicio. Es creyente, es conocedora, que Dios la llamó al servicio y servía en la cruzada cristiana, mis hermanos, y que hoy lastimosamente está viviendo algo bastante fuerte. Y es, mis hermanos, que en el servicio se conoció con otro joven, entró en fornicación y a raíz de esa separación que en su momento se dio, entró en una profunda depresión y hoy es conocida como una paciente psiquiátrica. La pude visitar, mis hermanos, en una casa, en un segundo piso. Su familia vive en el primer piso, ¿sí? Ella vive en un segundo piso, una casa medio terminada, en obra gris. Y vive, mis hermanos, literalmente como vive un perro. Vive como vive un perro. En un colchón sucio, meado, no se baña. Y vive todo el día encerrada. Indudablemente, eso quebranta, ¿sí? Pero sin duda, mis hermanos, es algo que es satisfactorio. El ver la disposición y la voluntad juega un papel importante porque es poderosa la voluntad. Yo vengo meses pudiéndola visitar, pero en los últimos días mi deseo era llevarla a la congregación y que pudiera hablar con el pastor. Eso no se dio por las ocupaciones del pastor, pero me pusieron un consejero a disposición. Íbamos a ir hoy a las 6, no se pudo porque ella se negó. Y dije yo en mi corazón, dije, Señor, yo no puedo descalificarme. Y yo voy a mostrar mi disposición de que yo voy allá y que tú hagas lo que tú puedas hacer o lo que tú convengas hacer a través de mí. Ella no quiere ir, yo voy a ir. Y me dispuse a ir. Y en medio de la oración habían 3 pensamientos, mis hermanos. Por un lado, el que mi deseo era que se manifestara algo sobrenatural y lloraban por eso y no lo veía. Por otro lado, había un pensamiento que me decía, mire, tu oración es inútil, no pasa nada, no se ve nada, y quería desanimarme. Pero por otro lado, yo decía, Señor, yo estoy aquí dispuesto, yo creo en la cruz, creo en tu sacrificio en la cruz y yo sé que tú lo puedes hacer. Y vivimos un tiempo muy poderoso. Una mujer que se arropaba cuando yo llegué,
Y cuando terminamos, mis hermanos, ella se levantaba y adoraba. Se puso en pie, ¿sí? Salió de las cobijas y se puso en pie a adorar. Entonces, mis hermanos, el llamado es a que no esperemos sentirlo para hacerlo. Yo creo que esto se perfecciona en la práctica, ¿sí? El empezar a hacerlo, en predicarle a la gente, ir a buscarla, digamos, ir donde la gente nos llama y aún donde no nos llaman, también estar ahí, ¿sí? Y eso de esa manera, mis hermanos, vamos a perfeccionarlos y vamos también a perfeccionarlos en la piedad y en la compasión. Dios los bendiga, mis hermanos. Esto lo dejo como una reflexión. Espero que Dios nos haya hablado a todos. Amén, maestro Víctor. Muchísimas gracias. De verdad que eso nos hace tomar conciencia del gran llamado que tenemos todos. Gloria al Señor por todo lo que está haciendo a través de tu vida, mi hermano. Diapositiva número 7. Entonces, el compañero nos compartía sobre un encuentro con Jesús. Si logramos que las personas se encuentren con el Señor Jesucristo, sus vidas cambiarán para siempre. No hay nada más que decir. Sus vidas cambiarán para siempre, porque en la calle hay mucha necesidad y hay muchos testimonios del domingo que salimos. Y mucha gente de los compañeros que salieron con nosotros nos decía, Dios nos llevó a esa casa porque en esa casa nos dejaron entrar y la persona que nos atendió nos escuchó y se puso a llorar y nos comentó de su necesidad, de que ya no tenía más nada que hacer. El mundo no le podía ofrecer nada, pero ellos habían ido a orar por ella. Ella lo vio como de Dios. Dios los envió, porque yo estaba en una depresión. Y así escuchaba a cada persona. Los listados nos arrojan 40 personas y fuimos como tan solo 10 personas. Entonces el Señor tiene unos objetivos tremendos en estas salidas. El Señor no nos manda vacíos, porque uno cree que va y no va a pasar nada. No, nos están esperando allá con mucha necesidad de Dios, de encontrarse con Dios. Entonces, mis hermanos, a cargo de la Escuela de Formación tenemos el viernes 15 de abril, 4 de la tarde. No queremos ver a nadie indiferente, no queremos ver ningún maestro como que no es con nosotros. No, no está bien, hermanos, compañeros, compañera. Qué bueno que usted me diga, hermano, no puedo ir por tal y tal cosa, pero ¿sabe qué? Yo estoy orando por ustedes. Eso a mí me llena de gozo, pero díganoslo. Ore por nosotros los que van a ir a la primera línea. Si usted no puede, bueno, van los que pueden, pero sigamos orando unos por otros. Muestre interés para orar por esos listados, para trabajar en esta campaña. Mañana está programado un ayuno. Este proceso de evangelización sin ayuno y sin oración no es posible, porque necesitamos comunión con Dios. Entonces, mañana a todos, mis hermanos, les pido ese gran favor, hagamos el esfuerzo y entremos en intimidad con Dios, a interceder por las instrucciones que se dieron por el grupo. La labor que tenemos es que somos anfitriones de la campaña, por tanto hay que trabajar por ella y en ella, por ella y en ella. Requerimos que nuestro equipo sea consciente de que debemos estar conectados, concertados y unidos entre sí. Ejemplo, coordinadores, maestros, discípulos, en el caso de nuestro grupo ministerial. Un equipo que desarrolla la campaña. 2, realizar una adecuada publicidad del evento. Necesitamos, todos estos días, mis hermanos, mandemos escritos cortos, concretos, de ánimo. Hermanos, vamos a trabajar en esa campaña. Vamos a llevar, aunque sea un invitado, alguien hay con necesidad a nuestro alrededor. Invitémoslo. Trabajemos en esos 10 minutos de las clases de este fin de semana, del virtual de 4:50 a 5. Ánimo para que trabajemos en esta campaña. Se puede ganar personas virtualmente, se pueden llevar a la conexión a través de YouTube. El domingo, antesito de la clase, los 10 minutos que tenemos, aprovechemos para que hablemos de esa campaña y que la gente sea consciente de que el que se encuentre con Jesús le cambia la vida para siempre, para salvación. Se organiza, viene al descanso conyugal, al descanso que es nuestro Señor Jesucristo, de una vida sin Dios. Bueno, entonces, mis hermanos, realizar una adecuada publicidad muy importante, que incluye instructivos, que incluye todos estos días mandar un mensajito, dedíquele tiempo, así sea a las 6 o cuando salga de trabajar o se desocupe, o bueno, irrumpa en su agenda
y todos estos días trabajemos fuerte, fuerte. Mañana ayunamos, clamamos y el jueves vamos a estar en la reunión. Cada maestro va a tener 3 minutos para que oren. Ya saben las intenciones, ya saben lo que hacemos en la jornada de oración y el jueves es dedicarnos a orar por las intenciones que tenemos. Y el domingo, amados, si usted puede, mi hermano, soltemos lo que estemos haciendo. Hay planes, hay salidas, pero el domingo salgamos a las 3 de la tarde. Tenemos la clausura, pero terminada la clausura nos vamos. Ya tenemos el aval de la congregación. Y si el domingo pasado salieron 10, sé que este domingo va a ir multitudes de discipulado. Sé que vamos a ir muchos. Entonces vamos a salir a las 3 de la tarde, nos vemos en la congregación. Terminada la clausura, nos vamos a terminar lo que empezamos el domingo pasado. Ya sabemos dónde quedamos, el sector donde quedamos. Seguimos hacia el fondo en lo que hace falta para ir a invitar y a orar por la gente. Indispensable que vamos a orar por las personas. Entonces, ello es, voy a compartirles un registro, un formulario de registro para que nosotros inscribamos allí a todos nuestros invitados. Hay un formulario de registro que está en aprobación en la congregación, pero sé que mañana, Dios mediante, tendré respuesta en la mañana. Lo estaré enviando a partir del mediodía, si Dios lo permite. Un formulario donde podemos allí registrar a todas las personas que vamos a invitar. Invitemos uno de nosotros e instemos a los discípulos a que toda desde el nivel 1 hasta el nivel 5, ganemos a alguien, oremos por alguien, invitemos a una persona, así sea, a la campaña, y desde ya nos programemos para el domingo a salir todos, a salir todos, los que puedan ir. No es camisa de fuerza, pero nada iguala la fuerza de un voluntario. Entonces, esa es la gran tarea. No sé si alguien quería decir algo. Hermano Cristian. Bien, pues, mi hermano. Perdón, como para decirle que en el momento ya de finalizar, pudiéramos sacar un espacio para orar por la hermana de la hermana Clara. Sí, salió ahora para el hospital con ella. La hermana Clara. Bueno, mi hermano, la hermana. Ahorita nos dirige en la oración. Ahorita que yo cierre aquí, nos dirige en la oración. Importante, mis hermanos, ¿hay alguien que tiene alguna inquietud? Son instrucciones muy puntuales de el desarrollo de esta semana y también de lo que vamos a hacer el fin de semana. Es un arduo trabajo, pero le damos la gloria a Dios por la vigilia y por las 2 campañas de jueves y viernes. Y ahí muy importante, no nos quedemos en el estanque, no nos quedemos maestros o profesores para siempre, no. El Señor también a mí me ha instado, hay que ir a la calle, hay que ir a que la gente se encuentre con Jesús, y para eso se necesita añadirle a la fe. Mire la cita que está en la pantalla, 2 Corintios 1, del 3 al 11, pero solamente le quiero mirar este escalafón que representa la prosperidad del justo, del justificado por la sangre de Cristo. Representa que la senda de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que ella tiene un progreso, tiene un avance, no se queda quieta, no, ella siempre va creciendo, siempre va avanzando, y a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y así poco a poco va como un escalafón, y al dominio propio paciencia, y ahí aparece perseverancia, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mire que es la manifestación y el progreso de la nueva naturaleza divina que nos ha sido dada por su divino poder. Entonces, esa es la manera en que damos fruto que glorifica a nuestro Padre en el ser y en el hacer, para que seamos así nosotros, sus discípulos. Mi hermano Víctor, maestro, cerremos en oración. Muchas gracias por asistir. Estaremos pendientes de las instrucciones. Confirme en el grupo de WhatsApp su asistencia y nos volveremos a ver, Dios mediante, el jueves por estos medios virtuales. Mi hermano Víctor Murillo, ¿nos ayudas a cerrar en oración, mi hermano? Claro que sí, hermano Cristian. Bueno, mis hermanos, nos disponemos para este tiempo de comunión, y convencidos, mis hermanos, de que estamos orando con nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo y nuestro gran Dios.
Padre, te damos gracias, Señor, por el momento. Damos gracias, Padre, por el privilegio de compartir de tu verdad. Por el privilegio, Señor, de hoy ser más libre, Padre amado, porque eso produce tu verdad, Señor, libertad. Damos gracias, Señor, porque te plació hoy vernos, Señor, toda una generación, toda una humanidad salva por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque nos viste con compasión, con amor. Y hoy, Señor, te gratas. Hoy, Señor, eres complacido, Señor. Hoy eres dichoso, Padre amado, de ver cómo una iglesia se levanta, de ver cómo una iglesia, Señor, hoy responde a lo que tú deseas, a ese propósito, Padre, de que seamos multiplicadores de tu mensaje. Por eso damos gracias, amado Rey. Te pedimos, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos en aquellas dificultades, aquellas cosas que todavía están en nosotros, que no nos dejan conectarnos con la visión del ministerio, Padre. Ayúdanos, Señor, a podernos también identificar, Señor, con tu obra evangelística. Padre, ayúdanos, Señor, capacítanos. Danos los dones, Señor, y prepáranos, Señor, Padre de la gloria, para que podamos servir con eficiencia, para que podamos servir, Padre amado, con el poder. Ayúdanos, Señor, a vivir esos tiempos de la iglesia primitiva, Padre amado, Señor, donde se movían con poder, Señor, predicando tu evangelio, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza, Señor Jesús. Te pedimos, amado Rey, por nuestra hermana en fe. Te pedimos por su hermana, Padre Santo. Tú conoces, Señor, lo que está pasando en este momento. Te damos gracias, Señor, porque hoy lo ofreces a ella y a todos nosotros, Señor, lo que conquistaste en la cruz. Y sabemos, Señor, que ella también es merecedora de ese diseño divino de salud. Y por eso declaramos en ella que por tu llagas ella es sana, Señor. A ti damos la gracia y la honra, Padre, porque sabemos que nos escuchan. Sabemos, Señor, que en unidad y como iglesia, Señor, tenemos ese privilegio de tener comunión contigo. Gracias, Señor, por responder a nuestras peticiones. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de encuentro contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, no solo a activarnos en este tiempo, sino que de aquí hasta que nuestros días, Señor, podamos ser aquellos que se multiplican en llevar el mensaje de amor, el mensaje de reconciliación, que tú eres la vida, Señor, que tú eres el camino, Señor, que no hay otra esperanza, Señor. Llévanos a esa población, Señor, desesperanzada, a esa población cargada, Señor, que tú quieres darle alivio. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, en ellos, Padre amado. Pon convicción de la verdad, pon convicción de la eternidad, pon convicción de su proyección ministerial, Padre. Te ruego por ello. Te ruego, Señor, llénalos de tu amor, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque el amor es el vínculo perfecto. Ayúdanos, Señor, porque el amor no va a poder mantener en unidad. Ayúdanos, Señor, porque el amor nos lleva a ser compasivos, Señor, a sentir la necesidad de un pueblo que hoy sufre, Señor, de un pueblo que hoy está lastimado, Señor. Hay muchos jóvenes en las drogas, Padre. Te rogamos por ellos, te suplicamos por ellos, amado Rey. Te pedimos por aquellos que hoy están en el homosexualismo, Señor, aquellos que hoy están, Señor, en la delincuencia, aquellas familias que hoy sufren, Señor, porque están divididas, aquellos que hoy padecen, Señor, de una enfermedad psiquiátrica, aquellos que hoy tienen su mente dividida, Señor, aquellos que hoy están confundidos, Padre Santo, porque no saben dónde van, no saben de dónde viene, aquellos que hoy viven como consecuencia del pecado. Padre, te ruego por ellos. Te suplicamos por ellos, Señor. Sana una iglesia, Padre amado. Tú nos has puesto como luz, Señor, en medio de esta oscuridad. Tú dices que nosotros somos la sal de este mundo, Padre amado. No permitas que la sal se desvanezca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como tu iglesia, Señor, que podamos ser multiplicadores. Señor, gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Ayúdanos a permanecer y a identificarnos contigo, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, maestro. Muchas gracias.